From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Hola chicos, buena tarde. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. O sea, ¿por qué no se ven como-
¿Vamos a hablar antes, profe, o ya empezamos a lo que venimos? Voy. No, yo creo que a lo que venimos, perdón. Es que me llegó Con todo. Ah, ok. Entonces para empezarla a transmitir. a menos que quieran platicar algo especial. ¿Cómo les fue en el trabajo? Bien, esperemos que bien. Creemos que bien, no sabemos. Muy bien, excelente. ¿Ya decidieron quiénes van a exponer y todo? Sí. Ok. Así es. ¿Sí se ve ahí? Ah, Sí. sí, nada más que se ve todo el... Ah, ya. ¿Ya se ve grandecito, pues? Ujú. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que me iba a tocar presentar. Buenas tardes al grupito, profesor. Nosotros vamos a presentarle nuestro proyecto de investigación que lleva de título Análisis de la estructura trófica en comunidades de peces arrecifales en Cabo Pulmo y el Caribe mexicano. Es para el módulo noveno, que es producción secundaria del trimestre 20 primavera. Y estuvimos bajo la guianza del candidato a doctor Sergei Damián Rico Escenaro. La que sigue. Vamos a empezar con una breve introducción. Las comunidades de peces arrecifales están influenciadas por la interacción de factores bióticos y abióticos y otros factores ambientales, y estos factores determinan qué tan compleja puede ser la estructura trófica de este hábitat. Esta complejidad estructural puede determinar, Crowder y Cooper en el 82 menciona, bueno, y Wooton en el 90 y Gerke en el 94 mencionan que entre más compleja sea esta estructura, más diversidad y abundancia de peces habrá en el hábitat, y pues entre menos compleja sea esta abundancia y diversidad será menor. Es por esto que consideramos importante que se revise la ecología de estos hábitats, ya que los peces realizan en la gran parte toda la transferencia de energía a lo largo de estas redes tróficas y a lo largo dentro de estos hábitats como a los alrededores. Son como los principales los encargados principales básicamente de hacer esta transferencia de energía a lo largo de estas redes tróficas. Un ejemplo de esto es la depredación y competencia, que esto puede afectar o regular la supervivencia, abundancia, el crecimiento, presencia y o migración de un grupo de organismos de algún sitio en específico. En este caso nosotros tomamos dos sitios en específicos, pero ahora le vamos a hablar más adelante un poco más de esos. Y es por esta razón que creemos que es importante proteger la estructura de estas redes tróficas en estos hábitats, y para esto vamos a empezar a explicar. Vamos a la que sigue. Para poder proteger esta estructura, estas redes tróficas, utilizamos o se utilizan las áreas naturales protegidas. ¿Qué es esto? Es una herramienta política ambiental cuyo objetivo es meramente procurar la conservación y preservación de los ambientes naturales, al igual que como las especies o los organismos que habitan dentro de estas áreas naturales protegidas. Las dos en las que realizamos los muestreos, o bueno, si realizamos, fue en el Parque Nacional Cabo Pulmo, que es un ecosistema arrecifal coralino, es único y representativo del Golfo de California, se encuentra en el estado de Baja California Sur y es rico en especies marinas. Y el otro es el Caribe mexicano, que es un área natural protegida relativamente reciente, es nueva, pero contiene el 50% del sistema arrecifal mesoamericano. Estas dos áreas son importantes. Bueno, vamos a hablar primero de Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es importante ya que posee la mayor biomasa de peces del Golfo de California, y el motivo por el cual se ha vuelto tan famoso, tanto turísticamente como en el área de la investigación científica, es porque desde que se decretó que era área natural protegida,
se ha recuperado y se ha visto que ha habido un incremento de su biodiversidad de casi un 500%, y es por eso que es tan famoso hoy en día Cabo Pulmo. Y el Caribe mexicano cuenta con una comunidad de peces arrecifales muy diversa y es la primera y única barrera arrecifal transfronteriza del mundo. Entonces eso lo hace importante, ya que lo van a explicar un poco más adelante, pero abarca demasiados países. Vamos a seguir con lo que sigue. Y no sé quién sigue. Bueno, actualmente los arrecifes de coral nos van a brindar diversos servicios ecosistémicos. En este caso, Cabo Pulmo y Caribe mexicano, pues son estas zonas arrecifales más representativas del país y con mayor diversidad. Dentro de estos dos sitios encontramos de manera general 3 problemáticas en las cuales pues nos vamos a enfocar. Una de ellas es el turismo desmesurado y extracción de especies. La segunda, pues, es el cambio climático y la contaminación oceánica. El tercero, pues, es la sobreexplotación pesquera. Con estas problemáticas que se presentan en estos sitios, pues vamos a tener la disminución. Bueno, como se va a tener la disminución en el trófico promedio y pues va a haber cambio en la dominancia, de especies y en la estructura típica de dichos lugares. La que sigue, por favor. Bueno, en la hipótesis marcamos tres hipótesis. La primera es que debido a la alta incidencia que hay en la arrecife de Caribe México trófica, se va a encontrar más que la de Cabo Pulmo. La segunda, pues, la zona del Caribe mexicano tiene un porción de especies comerciales, puesto que hay mayor actividad pesquera. Y la tercera, pues que en las protegidas pues existe una presencia de especies, ya que la sobrepesca disminuye la masa de los grupos tróficos más altos. La que sigue, por favor. Bueno, en la parte de objetivos se planteó un objetivo general que sería analizar la estructura trófica de peces arrecifales dentro de las áreas marinas protegidas del Caribe mexicano y Cabo Pulmo. Después se obtuvieron 3 objetivos específicos. El primero es estimar la abundancia, biomasa y nivel trófico promedio de cada sitio en las 2 ANP. El segundo es identificar las especies de importancia comercial en ambos sitios. Y el tercero es determinar los grupos tróficos de cada sitio de estudio. La que sigue, por favor. Bueno, como ya lo mencionó Eric, el Caribe mexicano fue una de las zonas muestreadas, y podemos decir que el Caribe se encuentra en la península este de Yucatán y que es una zona pues que abarca más de 2 millones de kilómetros cuadrados y que también es importante decir que forma parte del SAM, que por sus siglas significa Sistema Arrecifal Mesoamericano. Y como lo había mencionado también Eric, de hecho el Caribe mexicano conforma el 50%, un poquito más, de todo este sistema arrecifal mesoamericano, ¿no? Como extensión, pues el SAM inicia en la costa de Cabo Catoche, al norte de Quintana Roo, y bordea después las costas de Belice y Guatemala, para ya finalizar en Bahía de Cochinos, en la costa norte de Honduras. Y también otra cosa importante a decir es que el SAM comprende aproximadamente 60 áreas naturales protegidas. Y bueno, volviendo ya al Caribe mexicano específicamente, pues tenemos que en 2016
se publicó en el Diario de la Federación el decreto en donde se declaraba como área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, ¿no? A este lugar, pues al Caribe mexicano. Comprende, esta zona comprende pues algunos municipios de Quintana Roo, como Isla Mujeres, Benito Juárez y Tulum, aunque también pues algunas otras zonas que se localizan ya pues más en la costa, como es el caso de Puerto Morelos, Cozumel, Bacalar, entre otras. De, de estas zonas, había algunas que ya tenían anteriormente al plan de 2016, ya tenían un plan de manejo propio, ¿no? Como es el caso de Puerto Morelos. Puerto Morelos fue primeramente nombrado área natural protegida en 1998 y también pues había también otras zonas que ya habían sido nombradas áreas naturales protegidas antes de 2016, como es el caso también de Isla Mujeres. Y bueno, en cuanto al clima del Caribe mexicano, en general, pues lo común es una temperatura tropical, que con intensas lluvias que suceden de manera periódica, sobre todo en los meses de invierno, y también pues cuenta con una temperatura media anual de 26 grados centígrados aproximadamente. O sea, es una zona bastante pues calurosa. Y bueno, específicamente el estado de Quintana Roo, que es en donde se llevaron a cabo los muestreos, es importante, pues debido a que alberga una gran diversidad de ecosistemas que son pues complejos y también dinámicos. Y ecosistemas, hablo de ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, ¿no? Podemos poner ejemplos, no sé, se me ocurre los arrecifes coralinos, los pastizales marinos, las selvas, los manglares, también algunos sistemas lagunares. Pues todos estos ecosistemas en sí son de mucha importancia ecológica, pues como se mencionaba al principio, albergan una gran biodiversidad, ¿no? Y pues también entrándole un poco a la biodiversidad, pues en el Caribe se han registrado aproximadamente 1900 especies de flora y fauna, entre las que se encuentran 86 especies de corales y más de 500 especies de peces, ¿no? Y de esas más de 500 especies de peces, hay 140 que están asociadas a los arrecifes de coral. Y pues en cuanto a las actividades productivas de la Reserva del Caribe mexicano, pues las más importantes tenemos que son el turismo y la pesca. Y pues dentro de las especies que se asocian a tener alto valor comercial o alto valor pesquero, podemos mencionar a la barracuda, al jurel, al coronado y al robalo. Entonces, pues también podemos mencionar que el Caribe pues es una zona, ¿no? Que ha sido pues últimamente muy perturbada, tanto por su posición geográfica como por la gran biodiversidad que alberga, y esto pues ha afectado bastante, ¿no? Y una de las causas pues también podremos mencionar el crecimiento poblacional, también la sobreextracción de recursos, pues también bueno, las perturbaciones se pueden también asociar o las asocian también al cambio climático y pues también, por supuesto, a la demanda de actividades turísticas que generalmente son de alto impacto, ¿no? Y pues en estas tenemos a la pesca deportiva, puede ser pues, la situación actual hotelera, ¿no? Que está poco regulada, el buceo de alto impacto e inclusive también las lanchas de motor, ¿no? La que sigue, por favor. La otra zona de estudio es la zona de Cabo Pulmo. Y bien, esta zona, como se mencionó, está ubicada en el Mar de Cortés, dentro del corredor turístico Cabo del Este. Este se encuentra en la parte septentrional del estado de Baja California Sur. Cuenta con una temperatura anual de 23 a 30 grados centígrados y según Köppen, su clima es desértico muy seco.
Bien, esta es una zona de alta producción secundaria y esto se deriva del flujo constante de agua por corrientes, por el reciclado biológico y además de ello, se le puede atribuir a la retención de nutrientes que se encuentra en esta zona. En temporadas cálidas se presentan vientos del suroeste que generan las urgencias que pueden dar los nutrientes necesarios para que haya esta gran diversidad en la zona. Además de ello, se han encontrado 11 de las 14 especies reportadas en todo el Golfo de California. Todos estos corales de los 11 son hermatípicos. 226 especies son de especies pelágicas entre comerciales y no comerciales. Y de las comerciales, solamente se pueden aprovechar con anzuelo y su consumo es local. Por parte de la historia comercial se ha registrado que en el siglo XIX hubo explotación perlera de la concha nácar. Con el tiempo eso fue hasta 1930 y cambió a la pesca deportiva para 1970, donde se llegaban a capturar tiburones, marlín y aparte meros, perdón, la especie meros, de la cual solamente se pudo registrar hasta finales de esa década, ya que hubo un registro de la baja en el conteo de estas especies. Fue hasta 1995 cuando se declaró como área natural protegida y un parque nacional. Es por ello que esta zona se encuentra un poquito más resguardada a diferencia del Caribe. Además de ello, las corrientes que tienen son generalmente hacia el norte. Solamente se han registrado en primavera y invierno que van hacia el sur. Además de ello, se ha demostrado que alrededor de los 20 años que se ha prohibido la pesca comercial, ha subido o incrementado hasta 500% en la flora y fauna en los últimos 10 años. ¿Vale? Siguiente. Para la metodología se determinaron dos sitios con cada uno 5 puntos de muestreo. El primero es la zona marino protegida Cabo Pulmo, esto en el Golfo de California. Y para el Caribe mexicano se tiene el Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, Reserva de la Biosfera de Xiancán, Punta Cancún, Punta Nizuc y el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, para esta investigación se utilizó lo que fue el muestreo de censo visual por transecto en banda. Como podemos ver en la parte inferior, hay una imagen que nos representa cómo es que se hace este tipo de muestreo. Lo primero es que se registran las especies observadas dentro de una posición determinada. Después se cuenta el número de individuos de cada especie dentro de ese transecto. Y por último, pues se estiman las tallas de cada individuo. Para el Parque Nacional Cabo Pulmo fue un total de 35 transectos en 100 metros cuadrados cada uno. Y para Caribe Mexicano, pues se hicieron muestreos en 42 transectos de 60 metros cuadrados cada uno. Ahora, ya que tenemos estos datos, se utilizaron para sacar los datos de biomasa, la abundancia promedio, la biomasa de peces comerciales, el nivel trófico promedio y el grupo trófico. Con base a esto vamos a desarrollar todo lo que es pues la investigación. La que sigue, por favor. Lo primero que se hizo fue sacar la biomasa
En esta se realizó el cálculo de la biomasa de los individuos encontrados y se utilizó esta fórmula, en la cual nos dice que es el peso total en gramos iba a ser igual a la constante de proporcionalidad o factor de condición con la longitud del peso total del pez y esto con el coeficiente de crecimiento. Ahora, para la abundancia, pues era el número total de individuos registrados en un área determinada. Posterior a esto, se obtuvo la abundancia total y los promedios para cada uno de estos sitios. Los parámetros que nosotros ocupamos fue el A y el B, mismos que obtuvimos de la base de datos de Fishbase. Una nota aquí en lo de biomasa es que cuando los parámetros no se encontraban para alguna especie, se utilizaban se utilizaban los datos de algunas especies que estuvieran relacionadas y que tuvieran una morfología similar. La que sigue, por favor. Para la biomasa de peces comerciales, pues lo primero que se hizo es que las especies de objetivo de Cabo Pulmo y Caribe mexicano, pues se consultaron estos datos en las cartas nacionales pesqueras. Esto del año 2000 al 2017. ¿Con qué fin? Porque en cada una de estas cartas había cambios. Entonces, para tener todos los posibles datos corroborados, pues nos dedicamos a buscar en estas cartas. Ahora, después se consideraron los cálculos de la biomasa y la biomasa se representó en gramos por 100 metros cúbicos. Para el nivel trófico promedio, se tomaron los valores para cada una de las especies de Fishbase y bueno, se tomaron algunas especies como base a las otras especies que no pudimos localizar. Fue como que nada más un aproximado. La que sigue, por favor. Para el grupo trófico, pues las especies fueron ordenadas por tipo de alimentación. Esto de acuerdo a una clasificación de Randall, donde se consideran los siguientes grupos tróficos, que fue herbívoros, omnívoros, planctívoros, invertívoros y carnívoros. Esta información también se sacó de la base de Fishbase para ya tenerlo documentado. Y en el apartado de nivel trófico por biomasa, pues para su obtención se multiplicaron los valores correspondientes a cada nivel trófico, mismos que se consultaron nuevamente en Fishbase por la biomasa en gramos por 100 metros cúbicos, perdón. La que sigue. Bueno, en cuanto a los resultados y la discusión en cuanto a abundancia, el Parque Nacional Cabo Pulmo obtuvimos 63 especies de 24 familias, mientras que Saldívar Lucio y Reyes Bonilla obtuvieron 69 especies de 25 familias, algo muy similar. En cambio, en el Caribe mexicano obtuvimos 62 especies de 19 familias, mientras que Morales obtuvo 23 especies de 39 familias. Espinosa Andrade, por el contrario, encontró muchas más que nosotros. Aquí encontró 114 especies de 31 familias. Estas diferencias se pueden explicar debido al número de muestreos, al número de inmersiones, ya que pues Morales, que obtuvo mucho menos que nosotros,
tuvo menos sitios y menos inmersiones, y Espinosa Andrade tuvo mucho más y tuvo casi 10 veces más que inmersiones que nosotros. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver que a pesar de que el número de especies fue relativamente similar, solo con una especie de diferencia, podemos ver que en cuanto a la abundancia promedio, Cabo Pulmo fue mucho mayor que el Caribe. Esto se puede, bueno, nosotros decidimos explicarlo de la manera en que Cabo Pulmo, como otros autores ya lo han dicho, ha obtenido mayor, bueno, ha aumentado su biomasa a través de los años debido a las protecciones especiales que tiene, mientras que el Caribe, como tiene más interacción antrópica, pues la captura de especies comerciales es mayor, por lo tanto, aunque las especies sean similares, pues hay más abundancia en Cabo Pulmo, más abundancia promedio. La que sigue, por favor. Y bueno, las familias con mayor abundancia y frecuencia fueron, bueno, fue la familia Pomacentridae, y en el Caribe las familias más abundantes fueron Lambridae, Pomacetraidae, Acanthuridae, Escaridae, Aemulidae, y bueno, aquí tenemos la duda, profesor, ¿cómo se pronuncia esta? Lujanidae. La que sigue, por favor, amigo. Bueno, y en cuanto a biomasa, podemos ver que gráficamente es muy similar a la de abundancia, y en Cabo Pulmo tuvimos una biomasa promedio de 15.961.77, y en cambio en el Caribe encontramos 3.931. Nosotros explicamos esta diferencia de abundancia y biomasa, bueno, la explicamos, no, perdón, encontramos las posibles causas que puede ser la pérdida de cobertura coralínea y los cambios de composición de las especies debido a la fuerza de las mareas y el olaje provocada por los huracanes, o el cambio en la temperatura superficial del agua provocada por el cambio climático. La que sigue, por favor. Y bueno, respecto al nivel trófico, lo que hicimos para analizar el nivel trófico fue sacar el nivel trófico promedio. Esos fueron los datos que al final utilizamos en la discusión. Y bueno, para la zona del Caribe, digo, de Cabo Pulmo, se obtuvo un nivel trófico promedio de 3.1, el cual, comparando con la investigación de Rodríguez Uceda de 2009, podemos ver que es muy parecido porque ellos obtuvieron un nivel trófico promedio de 3.15. Entonces se podría decir que la diferencia es pequeña, de 0.05, y que se ha mantenido estable el nivel trófico promedio. Sin embargo, que el nivel trófico promedio sea estable no es sinónimo de que sea saludable, porque algunos autores como Hernández y colaboradores han explicado que cuando disminuyen las poblaciones de depredadores tope, el control el control desde arriba de las poblaciones empieza a disminuir, y por lo tanto puede que haya poblaciones de niveles tróficos medios o inferiores que empiecen a aumentar por la misma situación. Un ejemplo que pusimos aquí es el de Reyes Bonilla y colaboradores del 2019, que ellos mostraron desde 1978 al 2009, me parece, y ellos vieron que el nivel trófico aumentó de 3.4 a 3.8. Sin embargo, cuando vieron el aumento de este nivel trófico, fue que hubo mayores poblaciones de Cynocion otonopterus, que es la curvina golfina. Y pues este es es conocido que su nivel trófico de esta especie es de 4, el cual podemos ver que es un nivel trófico bastante alto, por lo que pues aumenta el nivel trófico promedio, porque en este mismo estudio
al quitar las poblaciones de la curvina golfina, obtuvieron, bueno, el nivel trófico bajó de 3.8 a 1.7. Entonces, pues, esa es la diferencia que vemos cuando se quita un depredador tope. Y en el Caribe mexicano tuvimos un nivel trófico promedio de 3.14 con un error estándar de 0.08, que también es similar al que luego nos presenta Espinosa Andrade y colaboradores en el 2020, que ellos obtuvieron 3.0. Y bueno, este varía muy poco. En realidad, pues podemos ver que aquí disminuyó porque pues los datos obtenidos en esta investigación fueron de años pasados. Y pues también se puede decir que es algo estable. También con el mismo autor, pero del año 2018, él hizo muestreos en diferentes lugares y obtuvo como un promedio del 2.51 a 3.25 de este nivel trófico. Y él resaltó el cambio que hubo de estos promedios en áreas marinas naturales protegidas, que aquí como podemos ver, el nivel trófico menor aumentó a 2.72 a 3.04. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y pues hablando de esto, que de las áreas naturales protegidas y que consideramos y considerando que los sitios de muestreo en donde nosotros tomamos la información fueron áreas naturales protegidas, podemos comparar estos dos sitios. Bueno, si hacemos una comparación de estos dos sitios, vemos que no cambia mucho, que la diferencia es de 0.04. Sin embargo, podemos decir que es un poco más alto el nivel trófico promedio en el Caribe, y esto podría deberse a que pues existe mayor biomasa acumulada, y pues como es área natural protegida desde hace un tiempo, pues las comunidades de peces que se mantienen en los niveles tróficos intermedios pues son más maduras y por lo tanto el nivel trófico se ha mantenido. Sin embargo, no se puede saber con certeza si el nivel trófico se ha mantenido por las provisiones en la pesca o también por esta compensación que les mencionaba, en la que los niveles tróficos inferiores aumentan sus números y por lo tanto el nivel trófico se mantiene. Pero dado a la literatura y que pues hay evidencias de que en las áreas naturales protegidas sí han ayudado al control del nivel trófico, pues podríamos decir que esa es una de las razones. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del grupo trófico, como ya decía mi compañera Brenda, decidimos dividir en 5: carnívoros, herbívoros, invertívoros, omnívoros y plantívoros. Para las dos zonas encontramos que la que la biomasa fue predominante en los grupos, digamos, de hasta arriba, que serían los carnívoros. En Cabo Pulmo, por ejemplo, la abundancia predomina en los carnívoros y la biomasa también. Sin embargo, en el Caribe mexicano, pues es un poco diferente. Si se fijan bien, los que predominan en abundancia son los organismos herbívoros, pero teniendo una biomasa predominante en los carnívoros. Esto pues porque los herbívoros a lo mejor son organismos más pequeños, entonces por más que sean los organismos, tienen menor biomasa. Lo mismo ocurre con los omnívoros y los planctívoros en el caso del Caribe mexicano, igual que como los herbívoros y carnívoros. Predominan los organismos planctívoros, pero la biomasa es mayor en los omnívoros, igual pues, por el tamaño. Reyes en el 2006 mencionaba que este tipo de estructura es algo común en zonas tropicales y subtropicales como en Cabo Pulmo. Sin embargo, pues también se aplica para el Caribe mexicano. ¿Por qué? Bueno, pues porque la abundancia relativa en zonas tropicales es mucho mayor comparada con las zonas templadas. Por ejemplo, el Caribe mexicano pues, se encuentra muy cerca del Ecuador, mientras que Cabo Pulmo se va un poquito más hacia los polos. Por lo tanto, hay una disminución pues, gradual de la temperatura. Entonces, pues sí se respeta. Cabe destacar que el flujo de energía, si se fijan bien, no va de abajo hacia arriba, se ve controlado de arriba hacia abajo. Por ejemplo, los carnívoros son los que dominan, por lo tanto, el flujo de energía es, digamos que inverso, de arriba hacia abajo. ¿La que sigue? Y bueno, en cuanto a la importancia comercial de ambas zonas, se encontraron 125 especies, de las cuales 27 son de importancia comercial. Esta importancia comercial está basada con la revisión en la Carta Nacional Pesquera de las versiones 2000, 2004, 2006, 2010, 2012 y 2017.
Ambos sitios, tanto Caribe como Cabo Pulmo, pueden ser utilizados para fines como generación de ingresos, investigación y recreación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a importancia comercial para Cabo Pulmo, en Cabo Pulmo destaca la pesca artesanal, que consiste en la implementación de una lancha pequeña con 2 o 3 tripulantes y a lo largo del tiempo en Cabo Pulmo y gracias a la cooperación de los actores involucrados para la protección de este lugar, se ha venido haciendo esta pesca, este tipo de pesca a las afueras del polígono del parque. Y esto ha dado como resultado pues un aumento de la biomasa en los últimos 20 años. La biomasa comercial promedio que en este estudio se obtuvo fue de 14.681 gramos por 100 metros cuadrados, en comparación con Calderón y colaboradores. En el 2016 ellos obtuvieron una biomasa comercial promedio de 731 gramos por cada 100, bueno, por 100 metros cuadrados. La diferencia es que estos autores, bueno, este autor y sus colaboradores implementaron tallas y pesos específicos para cada especie y así poder clasificarlos como comercial o no comercial. También el tiempo de su estudio duró 1 año. Otra diferencia podría ser que, bueno, esta diferencia también se podría abordar desde el punto de la abundancia de los carnívoros, que en nuestro caso fue de 212 especies carnívoras. Esto podría interpretarse como siendo que los carnívoros son los primeros organismos en removerse del ecosistema por la biomasa que estos presentan, por la biomasa individual que estos tienen. Estoy hablando como los tiburones, los atunes, los macarelas, los jureles. Pues en este sentido, Pauli et al. En 1998 comenta que bajo este sentido, entonces un ecosistema con un nivel trófico superior podría estar indicando un estado de salud pues bueno, pero después cambian un poco la idea de esta idea, pero la salud se vería reflejada en el aumento de biomasa. La siguiente, por favor. En cuanto a importancia comercial para Caribe, nuestra biomasa comercial promedio fue de 2.954.54 gramos por 100 metros cuadrados. En comparación, Pérez Cervantes y colaboradores en el 2017 tuvo un promedio de 2.700 gramos por 100 metros cuadrados. Y aquí, pues la biomasa no cambió mucho, podríamos decir que se sigue manteniendo, y a pesar de que los sitios de Caribe han sido declarados en diferentes tiempos y en diferentes fechas, la biomasa pues no ha cambiado o sea, no ha sido un cambio tan notorio, ¿no? A pesar también de que, por ejemplo, en los sitios de muestreo de Caribe no tengan los mismos años de vigencia que los de Cabo Pulmo, Caribe pues no presenta la misma recuperación, porque pues esta parte del Caribe pues ha tenido bastante turismo y se ha realizado la pesca indebida con las tallas de las especies, las han sacado con una talla juvenil o tallas muy pequeñas. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica se puede mostrar la proporción de las especies encontradas, de las especies de importancia comercial con las de no comercial, pues es grande, ¿no? O sea, es más de la mitad del total encontrado, ¿no? Para Cabo Pulmo, pues tenemos que el 79% son especies comerciales y el 21% pues no comerciales. En el Caribe,
Igual el 75% es para comercial y el 25% para no comerciales. Esta proporción pues nos ayuda para llevar un control y saber cómo van mejorando estas áreas naturales protegidas. Los cambios son importantes. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, la importancia comercial de las especies. En Cabo Pulmo, las especies de mayor importancia comercial, o bueno, las que más se pescan y las que más buscadas, digo yo, son el género Tunus. En la Carta Nacional Pesquera mencionan que son las especies de Tuno albacares, que es el atún de aleta amarilla, el Tunus orientalis, que es el atún de aleta azul, pero también hay especies como Carinus longimanus, que es el tiburón de puntas blancas o tiburón oceánico. Este tiburón pues es buscado, bueno, es capturado para la venta total o parcial de sus aletas y partes de su cuerpo. También para artesanías y demás, ¿no? Esta especie de tiburón está protegida bajo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como está en la lista de vulnerable. Del lado del Caribe, por otra parte, la especie Micteroperca bonasi, que es comúnmente no conocido como el mero, es una de las especies también de gran importancia comercial, así como también el Lugianus sinagris, que es mejor conocido como el huachinango, que son especies que se consumen por allá, o por esa parte, por los locales, por las personas locales, y también en menor cantidad, pero también se consume el Amylon flavolineatum. Bueno, estas son pues especies que es para el consumo local, para restaurantes o para los mismos habitantes, y que en algún momento también fueron de importancia comercial para la República. Y bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, pues sobre las hipótesis, no sé si recuerdan la primera, decía que debido a la pesca y el turismo, el Caribe tendría una estructura trófica pues más perturbada, y pues sí, fue correcto, nuestra hipótesis fue correcta. Cabo Pulmo presentó una estructura trófica muchísimo más estable, o bueno, más estable que la del Caribe mexicano, y esto lo atribuimos a diversos factores. Por ejemplo, en Cabo Pulmo solamente es una área natural protegida, mientras que en el Caribe pues son distintas áreas, por lo que no reciben la misma atención que solamente si tuvieran una. En el caso de Cabo Pulmo, pues los planes de manejo fueron más efectivos y tuvieron el apoyo de la comunidad, que sí respetaron pues precisamente estos planes. Mientras que en el Caribe mexicano se dio un crecimiento acelerado del turismo y la pesca ilegal. Entonces nosotros atribuimos esto a que nuestra hipótesis pues fue correcta. La que sigue. Bueno, y respecto a la segunda hipótesis, lo que se pensaba era que íbamos a encontrar mayor número de especies comerciales en el Caribe por pues su gran importancia comercial en los últimos años. Sin embargo, se encontró el mismo número de especies comerciales en ambas zonas, y esto puede explicarse ya que la comercialización está determinada por la calidad de los organismos, y un cambio en la composición y pues estructura de este hábitat influiría en la cantidad de especies comerciales que se encuentren. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Gracias. Y nuestra tercera hipótesis, planteábamos que íbamos a encontrar mayor número de especies herbívoras en ambos sitios, pero al contrario de lo que pensábamos, se encontraron mayor número de especies carnívoras, y esto, pues como os había explicado, es por la estructura trófica que favorece a este grupo trófico, pero además que pues nosotros solo muestreamos peces que se encuentran en niveles tróficos medios superiores, y los organismos que corresponden a los niveles tróficos más bajos son organismos como los invertebrados. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, concluimos en que las poblaciones de peces arrecifales pues, son muy importantes y juegan un papel crucial en la estructura trófica de los ecosistemas marinos, sobre todo estos ecosistemas que pues, rodean a los arrecifes de corales.
Por esto creemos que es importante que se creen estrategias de manejo para su conservación y que estas estrategias tomen en cuenta las necesidades de los habitantes de las zonas que se encuentran a los alrededores o que dependen de estos ecosistemas. Aquí sigue. Y pues bueno, queremos agradecer en primera a todos. Pues no es fácil estar 40 minutos muy bonitos, ¿no? Pero escuchándonos, y sobre todo a Sergey y a Noemí, pues por todo este tiempo, este trimestre. Sabemos que son tiempos medio complicados, a veces ni nos queremos conectar. Sin embargo, ellos estuvieron ahí apoyándonos, entonces valoramos demasiado su esfuerzo y pues que nos ayudan como a crecer como biólogos a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues por nuestra parte es todo. Excelente, muy bien. Felicidades. Un trabajo muy completo, ¿no? Bastante completo, como para, pues, ser que refleja, ¿no? El trabajo de todos los equipos y en general de todo el grupo, ¿no? Felicidades. Yo creo que hicieron una buena exposición. Están los objetivos bien planteados, ¿no? Hay algunas cosillas en las hipótesis que todavía habrá que mejorar, ¿no? Pero se nota que hay una evolución, que hubo una evolución del trabajo importante, ¿no? Sobre todo también este esfuerzo que hicieron de colaborar entre todos y de poder consensar un documento único, ¿no? Al igual que pudieron organizarse, ¿no? Para dividirse el trabajo y, bueno, espero que haya sido, dice Jorge que bien sabe más o menos. No entiendo su PSP. Bien, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Desafortunadamente Noemí no pudo conectarse, estaba invitada, pero no pudo. Pero bueno, estoy grabando la sesión para que ella pueda observar también cómo concluyeron al final. La primera pregunta, y bueno, pueden, no solo para los que expusieron, sino pueden contestar cualquiera del grupo, ¿no? Ustedes han encontrado, a lo mejor en la literatura, que Cabo Pulmo es un arrecife de coral. Sin embargo, yo tengo muchas otras fuentes, como bien dicen por ahí, que dicen que Cabo Pulmo no es un arrecife de coral. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Qué necesitamos para determinar que existe un arrecife de coral consolidado? Pues una formación calcárea por parte de comunidades coralinas. Tiene que haber un arrecife hecho de corales. Así es. ¿Y qué encontraron sobre la cantidad de corales que hay, la cantidad de carbonato de calcio que buscaron por ahí de manera general? Tenemos varias fuentes que de los decretos los decretos mexicanos, por parte del gobierno, que decían que más que hablaban de la magnitud del coral, se daba gracias a que tenía una edad muy avanzada el coral, por lo cual se sacó la conclusión de que debería ser una acumulación muy grande, ya que decían que tenía una edad de más de 20,000 años en su formación. Ok. Bueno, realmente no es fácil esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un debate sobre todo entre varios aspectos, ¿no? Por un lado está la producción de carbonato de calcio, ¿no? La cantidad de producción de carbonato de calcio y del proceso que le llamamos de acreción, ¿no?
¿Qué es este proceso de acreción? Pues es este proceso de ruptura de pedacitos de carbonato de calcio que se van cementando con la actividad de las algas, de calcáreas, y que van fomentando la construcción, van incrementando la complejidad estructural del arrecife, ¿no? A su vez, la presencia de los corales, pues van también a modificar la configuración tridimensional y lo que le llaman la rugosidad del ecosistema, ¿no? No solo necesitamos eso para tener un arrecife de coral consolidado, también necesitamos que exista toda una comunidad de organismos que estén relacionadas y digamos también que estén consolidadas, ¿no? Entonces, hay varios puntos de vista, ¿no?, que manejan que Cabo Pulmón no tiene la cantidad de producción de carbonato de calcio, ni la cantidad, y que la configuración tridimensional de Cabo Pulmón no es debida más que nada a los corales, sino es un arrecife de tipo rocoso, ¿no? Su origen es más volcánico por cuestión de tectónica y de la zona del Caribe, ¿no? Del Caribe, de la zona del Mar de Cortés, ¿no? Sin embargo, estas formaciones de arrecife rocoso han propiciado que los corales puedan establecerse a esa profundidad a una cantidad considerable. Entonces, si van ustedes con un coralólogo del Pacífico, seguramente les va a decir que Cabo Pulmón es la estrella del Pacífico, ¿no? Que es el único arrecife del coral consolidado como tal. Pero si ustedes van con un biólogo del Caribe, les van a decir que en el Pacífico no hay un solo arrecife de coral. Que Cabo Pulmón, por más de que tenga mucha biomasa, no cumple con todos los requisitos. Ya es cuestión de perspectivas, ¿no? Y se van a encontrar en la bibliografía este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Habían mencionado que Cabo Pulmo presentaba una disminución en el nivel trófico. Esto fue cuando estaban describiendo el área de estudios. Pero no nos mencionaron esta disminución del nivel trófico de cuándo a cuándo, o como que no quedó muy claro, ¿no? ¿A qué se referían con esta disminución del nivel trófico en Cabo Pulmo? O sea, ¿al final disminuyó, aumentó, o qué estaban tratando de decir ahí? No sé si se refiere a la parte del marco teórico o a la parte de Sí, discusión. al inicio. Ok. Pues es que se había explotado Cabo Pulmo hace algunos años, por lo que se dice que su nivel trófico disminuyó. O sea, se empezó a ver que, pues sí, como que se habían perdido ciertas poblaciones de peces. Bueno, no perdido, sino disminuido, y por lo tanto su nivel trófico también. Y pues desde que se declaró área natural protegida, se vio lo contrario, que en lugar de crecer, empezó a aumentar. Por eso es que se mencionaba eso. Bien, nosotros lo entendemos, ¿no? Pero en la exposición no quedó muy claro. ¿Sale? Hay detallitos, ¿no? Ok. ¿A qué creen que se deba que en el Caribe no exista una pesquería a nivel industrial? Pues puede ser, perdón, Adi. No, sí, adelante. Que el Caribe hoy en día es uno de los lugares más turísticos en todo el mundo, entonces se le da más peso a esa parte, se le explota más la parte turística que a lo mejor la parte pues alimenticia, ¿no? Esa industria alimenticia, pero a lo mejor económicamente hablando para las localidades que colindan con el Caribe mexicano en este caso, reciben más ingresos, o el ingreso es mucho mayor si hablamos del turismo, que si lo comparamos a lo mejor con la industria pesquera, que no es que no exista, pero yo creo no está tan explotado, bueno, yo considero que no está tan explotado como a lo mejor en otros lados, o en este caso Cabo Pulmo, que estuvo explotadísimo hace unos años. Sí, esa es una, y yo tengo
otra manera de verlo, que también puede ser que es por la estructura del ecosistema. Por ejemplo, en Caribe, pues va a haber más refugios, va a haber, es la, ¿cómo decía? No, la estructuralidad, bueno, la manera en la que está Complejidad. la complejidad, cierto, la complejidad del ecosistema que también va a permitir, pues va más refugios, más, pues sí, más hogar y más espacios para esconderse a las especies. Ok, más o menos. Pero de manera general, ¿cuál es el mar? ¿Qué mar es más productivo? Sí, yo iba a mencionar que a lo mejor también se debe a la riqueza en los nutrientes del agua, ¿no? Y eso pues influye en la calidad de los organismos que haya para pesca. Entonces, En pues la por producción eso primaria, se da ¿no? de Tal esa vez. forma. Ujú. Sí, pues sí, influye la cantidad de nutrientes que hay en el mar, porque pues sí es como el Caribe es olitrófico y el Cabo es más, pues sí, productivo, como ya se mencionó. Así es, a lo que me refiero es, ¿por qué no hay atunes en el Caribe? ¿Por qué no hay tanto? Bueno, sí hay jureles, pero no se pesca tanto, ¿no? Pues porque es un sistema más oligotrófico, ¿no? Y en lo contrario de el mar de Cortés tiene una influencia eutrófica por el efecto principalmente, ustedes lo estaban mencionando, de las urgencias, ¿no? Las urgencias, y es a la siguiente pregunta que iba yo. ¿Qué tiene que ver que exista, qué tiene que ver el flujo de las corrientes en Cabo Pulmo? ¿Qué tiene ¿Me que repite ver la que la pregunta? corriente sea de sur a norte más que de norte a sur? Pues en primera, si la corriente es del sur al norte, entra más, bueno, puede entrar más nutrientes al Golfo, ¿no? Y por ende, ya que se encuentra en la entrada de esta parte, pues beneficia en parte la producción primaria. Ya que cambie en primavera y invierno de norte a sur, pues todo eso que entró lo puede sacar y puede reciclar esos materia orgánica o incluso nutrientes que no se ocuparon, sacándolos del Golfo. No sé si me explico. ¿Cómo son recuerdan cómo funciona la corriente de California? ¿De dónde viene la corriente de California? Del sur. A ver, Itzel, revisa tu mapa de corrientes. ¿No les puse a ustedes a hacer un mapa con las corrientes? No. No, a nosotros no. Bueno, la corriente viene bordeando todo lo que es viene del norte, baja por Alaska, y va bordeando hacia, baja por toda la península y llega a bañar, hace un giro hacia arriba y entra al Mar de Cortés, ¿no? Entonces, toda esta por lo regular en invierno, es agua fría que entra, ¿no? Que viene con una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Muy bien. A ver, creo que había confusiones con Brenda. Brenda, ¿cuándo hablamos de metros cúbicos y de metros cuadrados? ¿Mande? ¿En qué unidades reportaron su biomasa? En metros cuadrados. Ok. Bueno, hay que tenerlo presente, ¿sale? Nos equivocamos ahí, dijeron varias Sí, pero veces. no, profe, me equivoqué. Eran los nervios, pero todo era en metros cuadrados. Ok, sí, no te preocupes, yo entiendo. Muy bien.
Y va relacionado sobre lo mismo, ¿no? En algún momento dijeron que había mayor captura de peces comerciales en el Caribe. ¿A esto creen que tenga lógica? ¿O a qué creen que se debe? ¿O de dónde sacaron que había más capturas de peces en el Caribe? Creo que se refería un poco que eran más capturas como no solo de la población, que en Cabo Pulmo pues las capturas son más que nada artesanales de la gente que vive ahí, y en el Caribe se han registrado como que las poblaciones también son pequeñas, pero el nivel de capturas, bueno, de los pescadores es más grande, o sea que de gente que viene de otros lados, perdón. Sí, yo creo que quizás habían más especies comerciales en el Caribe, pero eso no significa que sean como pues, las más explotadas, ¿no? Como el atún y pues, no sé qué otras, que se han de pescar en cantidades más grandes para satisfacer una población. Y en cambio, pues en el Caribe, pues sí hubo más bien diversidad más que cantidad, yo creo, ¿no? Ok. ¿En dónde están las principales flotas pesqueras del país? En el Pacífico. En el Pacífico, ¿no? En el mar de Cortés, ¿no? Es también por lo mismo, ¿no? Entonces, en el Caribe no tenemos una pesquería que pueda abastecer una pesquería a gran escala. La mayor parte de los peces que se extraen en el Caribe son pesca de autoconsumo. Es decir, o sirve para abastecer a los hoteles, al mercado turístico, ¿no? Que, bueno, tampoco es un consumo en extremo. Inclusive, mucho pescado también se baja de otros lados, ¿no? De Veracruz, de Chiapas, ¿no? Y se traslada pescado hasta Quintana Roo, porque en Quintana Roo no existe una pesquería que aguante, ¿no? Lo contrario que tenemos en el Pacífico, ¿no? Allá están están los barcos atuneros, están las flotas atuneras, camaroneras, allá está digamos, toda la carnita, ¿no? Que se aprovecha. Muy bien. Decían que había cambios en el nivel trófico. ¿Y a qué creen en el Caribe? ¿A qué creen que se debieron estos cambios en el nivel trófico? ¿A las medidas de protección? Pues, bueno, es que no mencionamos unos cambios muy grandes en realidad, pero bueno, más bien se menciona que sí había cierta estabilidad y que sí se podría atribuir un poco a la protección de las áreas. Ok. Y bueno, ya para no hacerlo sufrir, los transectos que ustedes utilizaron para su análisis, ¿están dentro o fuera de las zonas de no pesca? ¿Revisaron en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, en dónde se realizaron los muestreos? Y si creen que haya influido eso en sus resultados. ¿En qué consiste la zonificación de un área natural protegida? En la estructuración de las áreas más vulnerables. Más o menos. ¿Alguien más? Bueno, o estructuración, no, más bien delimitación, ¿no? ¿Qué delimitas? Sí, Es más como qué tan representativa es determinada zona para el área natural protegida, porque de todo el territorio hay una
no todo, o sea, todo es importante, pero dentro de eso hay relevancias también, entonces como que le dan cierto, dependiendo de eso. Ariadna dice por ahí que la salud, esto, cuando ustedes van a un área, ¿han ido a muestrear a algún área natural protegida alguna vez? No. ¿No? No, yo no. Cuando abrieron su Yo plan sí. de manejo, ¿no vieron lo que es el polígono o los polígonos de las áreas naturales de manejo? Las zonas de amortiguamiento y todo eso. Exactamente. O sea, ¿en qué consiste darle protección? En establecer distintas zonas, ¿no? ¿Y qué tipo de zonas son? ¿Quién contestó? Yo no alcancé a ver. Yo, Marlon. Marlon. De hecho, son 3 zonas, ¿no? Que es la de amortiguamiento, la protegida y... Ahí el otro ahorita se la digo. Se supone que Núcleo. cada una va a depender del nivel de pesca que se va a permitir. En una es totalmente nula, la de amortiguamiento hay una medida donde sí se puede pescar, pero se tienen que respetar vedas o incluso pesos de biomasa que se pueden extraer. Las zonas que están totalmente protegidas pueden ser zonas de anidación, desove, crecimiento o de importancia para las especies. Y las zonas de amortiguamiento a veces pueden estar en zonas donde no existe el peligro de reducir el número de hembras o juveniles para su reproducción. Ok, bien. Ahí Marlon salvó la pregunta ahí más o menos, ¿no? Vamos a tener en las áreas naturales protegidas, vamos a tener distintos tipos de zonaciones delimitados por polígonos, ¿no? Y esto va a depender también del tipo de especies, del tipo de estado del ecosistema. Por lo tanto, se van a determinar zonas de aprovechamiento, zonas de manejo especial y las que les llamamos zona núcleo, ¿no? En las zonas de aprovechamiento va a haber alguna regulación sobre el tipo de aprovechamiento que se pueda realizar del recurso. Ya sea aprovechamiento, ya sea por actividad turística, por un aprovechamiento no extractivo o por regulaciones en el aprovechamiento extractivo, ¿no? Vamos a tener zonas destinadas específicamente a la investigación, donde los investigadores pueden ir a muestrear. Y vamos a tener zonas núcleo, que son las núcleo, o son las zonas que no se van a tocar, ni por los investigadores, ni por nadie, ¿no? En algunas excepciones se podrá obtener un permiso especial cuando el muestreo no implica este asunto, por ejemplo, censos visuales, ¿no? Que no implica una alteración al ecosistema, ¿no? Entonces, es importante que tomen en consideración esto porque esto podría estar influyendo también en los resultados que ustedes integren en su muestreo. No es lo mismo ir a censar a las zonas donde van los pescadores usualmente, aunque sea pesca artesanal, ¿no? A que si vamos a muestrear en una zona núcleo, ¿no? Seguramente en la zona núcleo vamos a obtener resultados diferentes. Muy bien, chicos. Bueno, pues felicidades. La libraron bien. Ahora me toca a mí, pues, evaluarlos, ¿no? Evaluar el trabajo escrito que tengo que revisar y asignarles una calificación a la exposición. ¿Qué les parece? Y tenemos también una actividad pendiente, ¿no? En su cronograma. Eso último no lo escuché, profe. Que revises tu cronograma. ¿Qué actividad pendiente tenemos para concluir? La entrega de MBs. No, esa se pospuso para el año que entra.
Tenemos una evaluación, ¿no? Pendiente por ahí. Y eso si no fuera por la JIC Ah, no pasa. ¿la del mayo? La evaluación final. Examen sorpresa, sí. Ah, qué caray. Pero esa no vale, ¿o sí? No, no vale. No vale, pero no quiere decir que no la tengan que hacer. ¿Sale? Entonces, les tengo una propuesta, que demos un tiempo para que la hagan, para si quieren ir a comer, para que me den tiempo a mí de calificar. Y si quieren nos vemos en hora y media. Ustedes díganme a qué hora para que les entregue calificaciones y ya se vayan a descansar, ¿no? ¿A las 5? Sí, Sí, a las 5. por favor. Son 3:30. Si quieren una media hora para que coman y unos media hora para que hagan la evaluación. Son 10 preguntitas rápido, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí no se tardan más de 20 o 30 minutos haciendo la evaluación. Está cargada en el aula virtual. Entonces, ¿les parece que nos veamos a las 5 entonces? Para que les entregue calificaciones y Ok, despidamos. profe. Sí. Vale. Sí, profe. Vale. Muy bien. A las 5. Excelente. Bueno, pues felicidades. Nos vemos al ratito. Gracias. Gracias. Bye, bye. Vale, vale. Vale, gracias.